no hay palabras para expresar. Esto sin ti no sé vivir, se me va el aire si no estás aquí. No hay un lugar que pueda estar si tú no estás. Oh, es que tu amor es el motor que le da vida a este corazón. Pues eres tú la razón de mi existir. Eres todo para mí. No, 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 no. No hay nadie más que ocupe tu lugar. Busqué y no encontré alguien como tú. No hallé, no. Busqué debajo del sol y en la armonía de esta canción. Busqué en lo profundo del mar y tampoco pude hallar un amor tan especial que no hay palabras para expresar. Es que sin ti no sé vivir, se me va el aire si no estás aquí. No hay un lugar que pueda estar si tú no estás. No, es que tu amor es el motor que le da vida a este corazón. Dios, eres tú la razón de mi existir. Eres todo para todo para mí. Sin ti no sé vivir, se me va el aire si no estás aquí. No hay un lugar que pueda estar si tú no estás. No, es que tu amor es el motor que le da vida a este corazón. Pues eres tú la razón de mi existir. Eres todo para mí. Que puede estar si tú no estás. Oh, es el motor que le da vida a este corazón. Pues eres tú la razón de mi existir. Eres todo para mí. Grítaselo más fuerte al Señor. Que ese torrente de alabanza penetre el tercer cielo. Todo para mí. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta maravillosa tarde del Señor y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora. Este es el hermano Reinaldo Collazo con otro programa más en su canal Radio Camino al Cumplimiento. Hoy tengo un tema, gloria a Dios, que ha sido controversial porque siempre yo soy una de las personas que a mí me gusta hacer preguntas, escuchar para siempre preparar de las cosas que se pueden hablar. Hoy estaremos hablando sobre los apóstatas, estaremos hablando cuando se comete un error bíblico y estaremos hablando sobre los falsos maestros. Son tres cosas que cuando nos vamos a la Biblia y las estudiamos no se parecen, porque los falsos maestros se quieren aprovechar. Un error bíblico lo puede cometer cualquiera y un apóstata es una persona que ya estuvo dentro y estaremos explicando, ya estuvo adentro y se sale de la creencia
y niega al Señor y niega todo después que lo experimentó. Por eso lo preparé, va a ser un poquito extenso, pero es que lo tengo que dar completo. No me quiero llevar nada para casa. Yo quiero que cada persona que se conecte entienda de lo que yo estoy hablando para ser edificados. Y yo siempre digo, escudriñar los espíritus para saber si vienen de Dios. Tenga la Biblia en la mano, escudriñe. Esto es para gozarnos de manera especial. Si tiene que hacer preguntas, hágala con todo respeto y le aclaramos las cosas porque estamos para aprender. Yo sé que han habido muchas personas aquí que han cometido errores bíblicamente y ya les dicen que son apóstatas, o si no, los tratan de manipular para mantener un control sobre ellos, pero la palabra dice que Dios nos hizo libres para predicar el evangelio. Sí tenemos que tener respeto sobre nuestros líderes, pero nos hizo libres para predicar la palabra, y por eso es necesario que cuando usted esté en su casa, usted abra la Biblia y usted lea para que no sea engañado. No que escuche algo, como aquí en mi programa, usted puede escuchar algo, vaya a la Biblia y usted péseme por la Biblia para que usted sepa que lo que se está hablando es bíblico y esto es para gozarnos. Y acuérdese de esto, sonríase que el Señor les ama. Radio Camino al Cumplimiento en YouTube, Radio Camino al Cumplimiento en TikTok y Camino al Cumplimiento en la página de Facebook. Ahí se puede suscribir de manera especial. Esto es de gratis, hermano. Esto es para gozarnos. Si quiere la oración al final del programa, usted lo escribe ahí en los comentarios. Hagamos la oración por usted, por su familia. El número de teléfono es 860-942-9730. Usted puede escribir ahí si necesita la oración. Aleluya. Y nos estaremos gozando. Y antes de que comencemos, acuérdese que el tema es apostasía versus cometer un error bíblico versus falsos maestros. Tenga la Biblia en la mano para que usted vea que hay diferencia entre esas tres cosas y hay consecuencias para esas cosas y cómo vamos a poder identificar estos tres estilos de personas que están dentro del evangelio. Así que vámonos con nuestro intro. El verdadero de Dios, usted tiene la cobertura y usted tiene la confianza de que Dios va a obrar en su vida. Desde el jarrito que sale de su casa hasta que llegue a la iglesia. Desde que usted salga de la iglesia hasta que usted llegue a su casa. Darse de los brazos de la muerte. Si usted quiere apartarse de los brazos de la muerte y quiere vida eterna, siga reverenciando a ese Dios. Siga manteniendo el respeto que Dios se merece. Gloria a Dios en donde quiera que usted se pare. No simplemente aquí en la iglesia voy a respetar cuando salga de ese. Dios les bendiga y ya estamos de regreso. Alabado sea el nombre poderoso. Y acuérdese que el tema es apostasía versus un error bíblico versus falsos maestros. Y lo que debemos entender antes de empezar esto es que acuérdense que hay tantas iglesias en este mundo que están pastoreadas por personas escogidas por Dios. Pero no en todas las iglesias es necesario que sean dirigidos por el Espíritu Santo, es necesario que sean dirigidos por la Biblia. Pero hay iglesias que no permiten pantalones, como hay otras iglesias que permiten pantalones. Hay iglesias que no permiten que las personas se afeiten, como hay otras personas que permiten que se afeiten. Esas son doctrinas que ellos escogen seguir. Pero si nos vamos a la Biblia, tenemos que tener dirección bajo el Espíritu. Yo he visto personas que han sido utilizadas por Dios teniendo pantalones, como he visto personas que tienen falda y las he visto que Dios las usa con poder también. En la manera que Dios quiere utilizar a las personas, quien manda es Dios. Pero voy a identificar y vamos a empezar a hablar sobre lo que es un apóstata y la diferencia que hay entre un apóstata y alguien que comete un error y un falso maestro. Hay diferencias, podemos identificarlos. ¿Cuáles son las consecuencias de estas tres personas? Vamos a empezar sobre el apóstata, ¿verdad? Para que nos gocemos de manera especial y como dije, esto se va a extender un poquito, pero es necesario, no quiero dar dos partes. Quiero que
que nos gocemos de manera especial. Y mira, vamos a empezar con la apostasía. ¿Y qué significa la apostasía? La apostasía es el abandono total de la fe. Eso quiere decir que un apóstata ya estaba con la fe. Ya le servía a Dios y hacía las cosas que el Espíritu Santo le decía, pero mientras que comete un error, mira, mientras que cometer un error bíblico es una falla por debilidad o ignorancia sin dejar de creer en Dios. Mira la diferencia que hay entre una persona que comete un error y entre un apóstata. Un apóstata lo abandona todo, no quiere saber de Dios, no quiere saber de nada, no importa si puede ver un milagro que venga del cielo y él sabiendo que es un milagro que vino del Espíritu, no le importa, va a negar la fe. Pero una persona que comete un error bíblico es una falla por una debilidad o una ignorancia sin dejar de creer en Dios. Estas dos cosas son muy distintas dentro de la religión y eso es lo primero que quiero salir para que podamos identificar, y después voy a hablar del falso maestro, porque la Biblia habla de las tres personas: del apóstata, del que comete un error y del falso. Ahora, sabemos que los tiempos de apostasía, hermano, en la Biblia se refiere al abandono voluntario de la fe verdadera. Abandona la fe verdadera. Destaca en el si vamos al pasaje de primera de Timoteo 4, del 1 al 5, y segunda de Tesalonicenses 2, 3 y segunda de Timoteo 3, 1 al 5, ahí explica sobre la apostasía. Usted vaya a la Biblia, apunta estos versículos y usted vaya y los busque y usted en su casa los practique y los lee para que tú veas que ahí en donde se habla de cómo actúa un apóstata y cómo usted lo puede identificar. Ahora, también vamos a identificar cuando una persona comete un error. Mira, cuando una persona comete un error bíblico, no lo hace apóstata, hermano. Ni tampoco lo hace un falso maestro. Eso es lo que debemos entender. Porque yo he escuchado personas que han cometido un error diciendo una palabra y ya le dicen que es un falso maestro. Yo he visto personas que cometen un error diciendo una palabra y ya le dicen, este es un apóstata. No, hermano, mire. Sabemos que la palabra apostasía viene del griego apostasía y significa rebelión, caída o apartarse de Dios. Eso es lo que significa ser apóstata. Las profecías sobre los últimos tiempos, los postreros días, el apóstol Pablo escribió a Timoteo que en los últimos días algunos dejarían la fe por seguir engaños y mentiras al hombre de pecado. ¿Y quién es el hombre de pecado? Ese que se va a levantar contra Jesucristo. Ese que va a decir que es el Cristo, pero va a venir con engaños, va a engañar a las personas. En Tesalonicenses, hermano, se avisa que antes del fin vendrá una gran rebelión contra Dios y se revelará el hijo de perdición. Ese, desde ahí, cuando tú revelas. Porque yo he visto personas que han perdido familiares, le echan la culpa a Dios, se alejan, probando la fe de Dios, probando la salvación, probando y teniendo el Espíritu Santo, se apartan completamente y niegan. Simplemente porque han sido adoloridos, simplemente porque han tenido alguna disputa que creen. Lo que pasa es que la gente no entiende, hermano, que cuando profundizamos la Biblia, porque le servimos a Dios, creen que Dios tiene que bajar del cielo, hacer todo lo que ellos digan y de la manera que ellos digan y como ellos digan. No es así. Si el mismo Jesucristo tuvo que padecer, ¿por qué nosotros no lo tenemos que hacer por la salvación? Si Jesucristo padeció para darte una salvación, pues tú tienes que padecer para aguantar esa salvación. ¿Entiendes? Debemos entender que siempre vamos a estar dirigidos por el Espíritu. Pero mira, vamos a empezar las conductas de estas personas apóstatas para que podamos saber e identificarlas. Las personas apóstatas, su conducta humana, la Biblia describe que la gente será amadoras de sí mismas, egoístas, rechazan la sana doctrina para buscar deseos propios, y estas características de la apostasía y el engaño de las personas se va a empezar a notar.
amor a ellos mismos, no van a tener compasión de nadie. Pierden el escuchar al Espíritu Santo. Son engañadores y doctrinas de demonios. Enfriamiento espiritual en su vida. El amor de muchos se enfriará debido al aumento de esta maldad. Tendrían supuestamente apariencias piadosas en las personas. Acuérdese, un falso maestro, ahora mismo estoy hablando del apóstata. El que usted cometa un error o quiera utilizar las enseñanzas para engañar y manipular a la gente para mantener un control, eso son dos cosas distintas y se lo voy a presentar por aquí. Por eso es que primero voy a presentarles lo que es la apostasía. Estos apóstatas tendrán forma de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. En cuanto su persona, una persona decide alejarse de la fe cristiana o su religión por completo y a propósito. Ellos saben. Una persona que es apóstata sabe porque ya entendió lo que es de Dios. Lo ha probado su misericordia. El Espíritu Santo se ha manifestado en ellos. Ahora, una persona que comete un error no es que el Espíritu se deja de manifestar en ellos. Es que a lo mejor lo pueden contristar, pero el Espíritu puede hacerte reflexionar en ese error. Puede hacerte despertar en ese error. Mira, este carácter de estas personas apóstatas se expresa de manera consciente y deliberada. Ellos lo saben, pero no les importa. Ellos se manifiestan en la cara tuya y te lo dicen en tu cara y no les importa. Por eso que en la Biblia, mira, sabemos que un carácter o acto consciente y deliberado se relaciona con la intención del corazón. Engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Solo Dios. Estas personas que lo hacen deliberadamente y consciente, que la intención viene del corazón, y la voluntad de obedecer y desobedecer a Dios de manera voluntaria, como se habla de decisiones permitidas en los compromisos que reflejan los valores divinos del Señor. Nosotros tenemos la decisión de seguir lo divino o no, pero un apóstata ya había empezado a seguir lo que es divino, lo probó, le gustaba, pero ¿qué lo hizo cambiar? Su corazón lo conoce Dios. Las acciones permitidas, la Biblia distingue entre error por inadvertencia y los actos o pecados deliberados, los cuales se hacen de forma consciente. Hay personas que saben y hacen las cosas sabiendo que es pecado. Ahora, hay personas que cometen un error no entendiendo que es pecado, pero gracias a Dios que el Espíritu Santo los ayuda a despertar. Y acuérdese que porque usted cometa un error, no lo hace falso maestro y no lo hace apóstata. Pero hay personas que, pues tú sabes, se creen más allá, se creen que son ángeles en vez de 6 alas o de 2 alas. Tienen 8 o tienen 10 alas o se creen mejores que nadie, que cuando usted comete un error, rápido le dicen, usted es un bruto, usted es un apóstata, usted no sabe. Pero la persona que es despierta sabe identificar estas cosas y no dejarse desmotivar por algunas personas por ahí que le quieren gritar cosas. El apóstata tiene decisiones y la voluntad consciente de las cosas malas que hace. Su motivación interna, el verdadero carácter espiritual no es accidental, nace de una decisión consciente de alinear la mente y los actos de la palabra de Dios. Esos son personas que saben y entienden lo que es el Espíritu Santo, entienden lo que es Dios, entienden cómo se manifiesta, conocen de la Biblia, la estudian, pero les da la gana de no seguir. Hay un abandono total en todo esto, implica romper el completo conocimiento de que tiene de Dios y el Espíritu. Ahora, acuérdese de esto, que entendemos por la Biblia que el que blasfema contra el Espíritu
no tiene perdón. Y un apóstata se convierte en una persona blasfema porque ya conocía de la persona de Dios. Ahora, hay personas que no tienen tanto el entendimiento y pueden ver alguna cosa que no entiendan que si el Espíritu se está manifestando o no, y pueden que hagan un comentario fuera de lugar. Eso no lo hace apóstata. Lo que pasa es que la persona no tiene el entendimiento de lo que está sucediendo. Eso no lo hace blasfemo tampoco, porque te meten miedo por algo que tú no entiendes. Tú eres un blasfemo y la blasfema no tiene perdón y ya te quieren controlar con eso. No. El que usted no tenga entendimiento de algo, eso no lo hace usted blasfemo ni que usted está blasfemando contra Dios. Una persona blasfema es una persona que ha tenido el entendimiento por completo de lo que es el evangelio, de lo que ha creído en Dios, se lo ha gozado por completo, pero decide abandonar todo eso. Eso es un apóstata. Eso no es una persona que comete un error, eso no es una persona que es farsa enseñando. Y vamos a hablar sobre estas tres personas y usted mismo. Cuando vea el programa, usted se va a la Biblia, usted va a identificar todas estas cosas para que tenga entendimiento de esto. Si usted comete un error bíblico por algo que no ha tenido entendimiento, por algo que no se le ha enseñado, eso no lo hace blasfemo, hermano. Blasfemo lo hace que usted tenga el entendimiento de eso y sepa y diga, no es así, como lo hace un apóstata. ¿Ok? Ahora, sabemos que estas personas abandonan voluntariamente y conscientemente el principio de la fe. Lo abandonan por completo. Ya lo habían vivido, lo abandonan por completo. Y en el Nuevo Testamento se advierte como un peligro espiritual grave a una rebelión contra la verdad revelada. Si vamos a Hechos 6, 4 al 6, ahí nos explica. Ahí nos explica. Y acuérdese de esto. Que una persona que decide abandonar la fe no es que esté en duda, él sabe, porque hay personas que a veces están en duda y están en tricino, pero no, ellos están conscientes de lo que están haciendo, hermano. Por eso es necesario que aprendamos a leer. Si nos vamos a como hablé de Hebreos 6, 4 al 6, advierte sobre lo imposible que es renovar para el arrepentimiento a aquellos que una vez fueron iluminados y después crucificaron de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Hay personas que, si nos vamos a este versículo, hermano, es imposible, hermano, que usted empezó a negar la fe y se salió de todas estas cosas, volver a regresar, porque dice que el blasfemo, usted va a empezar a blasfemar por todo. Si ve que alguien habla lengua, es una blasfema. Si ve, lo niega. Si ve que Dios pone la mano a través de una persona y hace un milagro, niega que no fue Dios. Todo lo que hace es negar a Dios. Y cuando por completo usted niega a Dios los entrega un espíritu de error y no hay quien los saque de ahí, hermano. Solamente la misericordia de Dios. Yo he escuchado personas que han orado y le han dicho, mire, déjelo porque la mano de Dios está sobre la persona. ¿Cuál es la razón de la que Dios tiene la mano sobre ellos? Solamente lo sabe Dios y la persona que oró. Solamente, hermano. Pero nosotros somos conscientes, hermano. Lo que pasa es que a veces cuando somos principiantes, a veces nos meten tanta presión y como le tenemos miedo a Dios porque yo no sé y yo no entiendo. Cuando la Biblia explica de una salvación, está bien, explica sobre castigos de pecado, pero hacen a un Dios que es tan y tan malo y tan malvado que tú no puedes hacer nada. Tú no puedes ver televisión. Tú no puedes salir de la puerta para afuera. Tú no puedes hacer amistades con otras personas de la iglesia porque todo es un pecado. Todo es malo. Tú no puedes ver la televisión. Y esto era lo que yo estaba hablando con un amigo mío ahorita. Que hay personas que no se preocupan por
por el interior de su iglesia, pero critican a los de afuera. Dios le muestra el pecado de todas las iglesias de afuera, pero nunca le muestra el pecado de las iglesias donde se congregan. Eso es increíble. Y después dicen que es Dios, porque siempre ven los errores de otros, pero nunca ven los de ellos, ¿me entiendes? Ahora, voy a empezar a explicar cuáles son las consecuencias de una persona que es apóstata. Y sabemos que las consecuencias traen graves consecuencias espirituales y morales, como la separación de la comunicación divina hacia Dios, la pérdida de la protección espiritual, un juicio severo y el endurecimiento del corazón frente a la verdad. Eso es una consecuencia cuando te alejas de la fe, cuando te vuelves apóstata. Pierdes todo. Una persona que comete un error puede entristecer el espíritu, pero si se arrepiente, el espíritu lo renueva y vuelve esa protección de nuevo. Tienes la oportunidad, pero un apóstata ya no tiene oportunidad. Ya no tiene oportunidad. ¿Cuál es? Mira, una consecuencia de un apóstata o de la apostasía es pierde la protección espiritual y la separación de Dios. Rompe las relaciones íntimas y la comunicación de la persona con el Señor. Tú rompes esa comunicación. Esa es una de las consecuencias que suceden. La pérdida de la gracia deja sin efecto protector el sacrificio de Cristo para quienes rechazan la verdad de forma consciente y final. Ellos saben que lo perdieron, pero no les importa. No les importa, hermano. Y esa es la diferencia de alguien que comete un error y un falso maestro, porque un apóstata no le importa. Ahora, una persona que comete un error, si el espíritu lo redarguye, él trata de hacerlo mejor. Ahora, el falso maestro utiliza la verdad con la mentira simplemente para mantener un control. Y lo vamos a identificar. El apóstata tiene ceguera espiritual. El endurecimiento gradual lleva a aceptar doctrinas falsas o engaños como si fueran verdades. Hay consecuencias comunitarias, debilidades morales. La comunidad o la iglesia pierde su rol de guía y su pureza ante la sociedad. Acuérdense que yo estoy hablando de un apóstata y la apostasía. Yo no estoy identificando ni diciendo el líder de esta iglesia, el líder de aquella. No. Yo estoy hablando globalmente de lo que es apostasía y las consecuencias de un apóstata, todas las cosas que se pierden, las consecuencias. Siempre hay división, siempre hay confusión, siempre hay debilidad. Siempre está negando que es Dios el que lo hizo. Pero una persona que es ignorante no va a entenderlo, pero una persona que ya era capacitada en el evangelio, ahí es el problema. ¿Y cómo usted puede identificar a un apóstata? Porque se disfrazan de ángel de luz, mismo Satanás fue al cielo y nadie lo reconoció, porque nadie fue corriendo donde Dios a decirle, mira, Satanás está por ahí. No, él fue, caminó como si nada. Dios mismo fue el que le dijo, ¿qué haces por ahí? Esto yo estoy palabraciendo, pero si nos vamos a la Biblia explica que se viste como ángel de luz. Y de la manera que usted puede identificar un apóstata, hay señales principales de la apostasía cuando empiezan a negar a Dios. Hay personas que usted puede decir, pero este no era el cristiano que predicaba. Ay, ¿qué le pasó? Esto ha sucedido, hermano. Los apóstatas rechazan las verdades
fundamentales sobre la persona y la obra de Jesucristo como su divinidad y su resurrección. Primera de Juan 4:3, segunda de Pedro 2:1. Busquemos para que usted vea. Promueven divisiones, buscan alejar a los creyentes para crear un grupo sectario para seguir su propósito o ideas. Juan 1:19. Buscan beneficios propios, se mueven por la avaricia y manipulación, la fe con la palabra fingida para sacar provechos materiales o personales. Segunda de Pedro 2:3. Justifican la inmoralidad, promueven una conducta relajada o usan la gracia de Dios como excusa para el pecado. Judas 1:4. Ahí vemos. Cuando empecemos a ver estas cosas, ¿verdad? Ahí es que podemos identificar a estas personas. Ahora, mi hermano, no es que usted escucha el programa y a todo el mundo le quiera decir apóstata. No, hermano. Porque dice la misma palabra que antes de señalar la paja del hermano, mira la viga que usted tiene. Usted simplemente se cuida de esas personas. Que no todo lo que hagan o digan usted lo tenga que creer. Por eso, mire hermano, por eso es que la misma palabra dice escudriñar los espíritus para saber si vienen de Dios. Y que usted se vaya a su casa a estudiar y aprender de la Biblia. No lo haga, porque es que hay personas que si usted lo hace ya le tiran en la cara. No, usted hágalo para beneficio propio y para que no sea engañado en el evangelio, más nada. Más nada. Pero ahora vamos a hablar sobre una persona que comete un error bíblico. El que usted cometa un error bíblico no lo hace falso maestro. El que usted cometa un error bíblico no lo hace apóstata. Se lo voy a probar por la Biblia para que usted se goce de manera especial. Porque si usted comete un error y ya te dicen blasfemo o lo que sea, usted sepa defenderse. ¿Me entiendes? Mire, cometer un error bíblico es una falta humana, ¿ok? Mira lo que es pecar, equivocarse o no entender bien un texto de la Biblia por falta de conocimiento o por debilidad. Eso, lo que es cometer un error bíblico, lo voy a repetir, es pecar, equivocarse o no entender bien un texto bíblico de la Biblia por falta de conocimiento o por debilidad. Mira, hermano, no hay momentos que a veces usted quiere entender algo y no se lo explican bien. Pero después quieren que supuestamente el Espíritu Santo tiene que hacer el trabajo. Mire, el Espíritu Santo hace su trabajo. Pero tú te crees que Dios hubiera escogido hombres para enseñar si le fuera a dejar el trabajo completo al Espíritu Santo. No, hermano, el Espíritu hace su trabajo, pero usted también tiene que hacer un trabajo. Y es poner de su parte y buscar y escudriñar para aprender. El Espíritu Santo te va a decir si es sí, si es no. Pero él no todo el tiempo, como mucha gente que viven en las nubes, ya tú sabes. El Espíritu Santo esto, Yo no estoy negando que el Espíritu Santo no trabaja. Pero si fuera así, ¿para qué Dios escogió hombres? ¿Para qué Dios escogió hombres de lo vil y menospreciado? Para enseñar a esas personas que se cree que saben. ¿Ve? Dios escogió. Y cuando digo hombre, está incluida la mujer. O sea, no estoy hablando más que el hombre, no, los dos. Si fuera el trabajo del Espíritu Santo todo el tiempo, hermano, ya estuviéramos salvos en el cielo. ¿No creen? Mire, hermano, equivocarse o fallar por debilidad humana o ignorancia se define doctrinalmente como un pecado o un error involuntario. La Biblia distingue entre pecar de forma consciente y rebelde y tropezar por falta de madurez espiritual o fragilidad o un malentendido de doctrina. Y claro que en muchas iglesias hay malentendido de doctrina. Porque, mire hermano, me convertí hoy
No conozco a Dios, no conozco a Jesucristo. ¿Usted quiere aceptar a Jesucristo? Está bien, yo lo voy a aceptar. Lo acepto. Pasan 3 semanas y no me dan seguimiento, no me enseñan, no me dicen las contras, las pruebas, todo, nada. No, que ahora te toca a ti. Oh, pues, si me tocara a mí, yo mismo me hacía la oración en casa. ¿Tú me entiendes? Yo mismo me hacía la oración en casa y yo me convertía yo mismo. Y yo seguía yo mismo buscando. Pero no me ayudan a crecer. Dice que los ángeles se gozan, pero yo no veo el gozo de usted porque yo me convertí. No siguen, no me ayudan, no me dan el seguimiento para poder ir entendiendo. No, lo primero es que me quieren impedir dejarme la barba. Me quieren impedir recortarme pegado. Me quieren impedir, y eso lo hace el Espíritu Santo. El único que te cambia es el Espíritu Santo, hermano. No soy yo. Pero el Espíritu Santo te empieza a enseñar cómo tratar a la persona, qué manera debes hacerlo, cómo debes tratarlo, cómo debes hablar con la persona. Porque lo primero es, se convirtió, esa persona se convirtió hoy. Y yo no digo que Dios no puede hacer el milagro y cambiar a una persona de la noche a la mañana. Claro que lo puede hacer. Pero hay momentos que el Espíritu toma tiempo en cambiar a una persona. Hoy se convirtió y ya se creen que mañana va a venir engabanado, tiene que ser esto, tiene que ser aquello. No, hay procesos en persona. Esto es como cuando tú siembras una semilla. Por eso voy a empezar a hablar de estos conceptos claves sobre el error y la debilidad. La debilidad es una cosa y el error es otra, ¿ok? Vamos a separar esto para que pongamos a entender, porque no podemos poner excusas. Mira, el pecado por ignorancia sucede cuando una persona obra mal sin saber que está transgrediendo la ley divina. En el Antiguo Testamento existían ordenanzas específicas para redimir estas faltas involuntarias, como se detalla en Levíticos 4. Y en el Nuevo Testamento, cuando se comete un error, está el Espíritu Santo adentro, que es el que te renalguye y te ayuda a entender que cometiste ese error. Pero, ¿cómo yo sé que esto es un error? Si no me lo enseñan. Hermano, un bebé no nace caminando, toma tiempo y se le enseña con... Lo que pasa es que hoy, yo no sé. Debilidad de la carne. Jesús reconoció esta condición en sus discípulos al decirle: el Espíritu Santo está dispuesto, pero la carne es débil. No nace de la malicia, sino de la limitación humana. Nosotros estamos limitados, aunque tengamos el Espíritu Santo, estamos limitados a muchas cosas. Pero la enseñanza es lo que nos ayuda a crecer. Porque mucha gente te quieren enseñar, no, que tienes que amar. ¿Te enseñan cómo alimentar el amor? No. No, que tienes que ser bondadoso. ¿Te enseñan a cómo ser bondadoso? No. No, que tienes que darle que el Espíritu obre, pero ¿te enseñan a comunicarte con el Espíritu? No, pero cuando vienen las obras carnales, esas te las quieren sacar en la cara. Es más, te le llaman demonios a cada obra carnal. Y las obras carnales, cuando Pablo menciona, no dice, esto es un demonio, esto es un demonio. No, dice que son obras que están dentro de ti. Es así, si cometes una, bacho, te las tiran en la cara. Es más, empiezan a llamarte apóstata, empiezan a llamarte falso maestro, porque las cometes, pero es que no te enseñan a cómo luchar contra ellas. El espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera lo hago? Porque en un trabajo, cuando tú entras, si tú no tienes la experiencia, te dan 3 meses. Y si en esos 3 meses no aprendes, pues ya tú sabes lo que va a suceder. En el evangelio, cuando una persona se convierte, tienes que seguir dándole enseñanza para que él aprenda. Para que aprenda. Me convertí hoy. Nacho, tienes que vivir de rodillas, tienes que ir a orar. Pero ¿cómo se ora?
No se le enseña. No le enseñan lo que es el amor ágape. No le enseñan lo que verdaderamente es el fruto del Espíritu y cómo se alimenta. Hay cosas en las cuales hay personas que se desarrollan y saben, pero hay otras que no. Entonces usted no los puede llamar brutos porque usted como líder no le enseña. No, usted como líder tiene que sentarlo a enseñarle de todas estas cosas, poco a poco. Porque esto no es de cantazo. Hay gente que pueden digerir rápido, pero hay otros que no. Así que cometer un error bíblico no lo hace usted, que usted es un blasfemo. Mire, ¿cómo es posible que usted se convirtió hoy? Usted escucha a una persona hablando lengua, usted no sabe lo que está sucediendo y usted hace un comentario fuera de lugar y ya lo están llamando blasfemo. ¡Blasfemo! No tiene salvación. Pero si yo no entiendo, esa persona no tiene ni la interpretación de la lengua para que pueda entender lo que se está hablando, pero ya lo llaman blasfemo. Eso no es así, hermano. Hay que entender que a las personas se le ayudan. Mira, hay gente que están en la iglesia por mucho tiempo y todavía tienen esa falta de conocimiento bíblico. Porque lo único que escuchan, no, que hay que obedecer sin entender. Hermano, por Dios. Yo te voy a mandar a ti a San Juan. Sin tú saber dónde es San Juan, mira a ver si vas a llegar. No, tenemos que tener una dirección. La dirección está en la palabra. Déjese de eso de que hay que hacerle caso a Dios sin entender. ¿Cómo usted va a hacer algo sin entender? Porque Dios es específico, Jesucristo, el Espíritu Santo es específico en la palabra. ¿Cómo se hacen las cosas? Si la persona tiene falta de conocimiento bíblico, ayúdelo a que se desarrolle. Mira, falta de conocimiento bíblico es no comprender las escrituras. Suele requerir guía, estudio contextual y paciencia, más que una condena moral y automática. La intención sincera de seguir aprendiendo y tratar de no tropezar abre puertas al crecimiento de la fe. Pero cuando usted se tropieza en algo y entonces lo corrigen y le dicen esto es malo, pues te va a aprender. Mira, cuando hay veces que hay niños, y se lo digo por experiencia propia, yo era uno de los que era bien, ¿cómo digo esta palabra? Como que bien averiguado. Mi papá me decía no metas el dedo en eso de la electricidad y yo por metido venía y lo metía. Y hasta que no me diera el cantazo no entendía que eso. Y hay momentos que hay personas que son así, que usted a veces trata de enseñarlas, son medios cabezoncitos, pero después se dan cuenta. No tienen que condenarlos rápido. Porque hay personas que han pasado por tantos problemas que son desconfiados. La confianza se gana a través del Espíritu con una buena enseñanza, no gritándole. No dándole puño. Mire, cuando yo metía el dedo, me electrocutaba. El cantazo y venía mi padre y encima me daba el cocotazo, pácata también para que, tú sabes, te dije que no lo metieras, pero yo quiero que usted entienda lo que estoy hablando. ¿Me entiendes? Si una persona tiene falta de conocimiento bíblico, hermano, no lo condene. Si tiene falta de conocimiento bíblico, no le diga bruto, no le diga analfabeta. Si no tiene conocimiento bíblico, no le esté llamando blasfemo. Si no tiene ese conocimiento, cuando usted tiene el conocimiento de lo que es, ahí entonces entra usted en una apostasía si usted no lo hace, porque abandona la fe. Pero si es un error bíblico por el falta de conocimiento, pues hermano, no lo critique, no le diga apóstata o no le diga blasfemo. Como expliqué cuando una persona se convierte, Dios te bendiga, hermanito Edwin. Mira, hermano, cuando una persona se convierte y entonces se manifiestan los dones de ciencia, lo que sea, las lenguas, y la persona no tiene entendimiento y él hace un comentario fuera de lugar, no le diga blasfemo ni lo manda al infierno. Mejor siéntese y explícale qué es lo que está sucediendo. Porque él no tiene ese conocimiento bíblico para entender el primer día que se convirtió, ya lo tiene que saber todo. No es así. Pero ya le quieren llamar apóstata, ya lo mandan hasta el infierno. Pero
no sacas el tiempo para enseñar. No sacas el tiempo para explicarle lo que significa apostasía, lo que significa cometer un error y lo que es un falso maestro. Ahorita vamos a entrar en lo de falso maestro. Pero mira, una persona que comete un error bíblico, estas personas siguen creyendo en Dios y quieren corregirse cuando se dan cuenta de un fallo. Cuando el Espíritu los renalgulle y ellos se dan cuenta que cometieron un error, lo quieren hacer mejor, pero no sigan hundiéndolo. Esta actitud de estas personas describen que el arrepentimiento sincero y la conversión espiritual, la persona mantiene su fe y desea cambiar su conducta tras reconocer ese error. Ellos lo reconocen. Ellos lo reconocen. Ahora, estos rasgos principales de estas personas que cometen un error bíblico por falta de entendimiento o por, ya tú sabes, por la falta de la enseñanza. Estas personas que cometen un error siguen teniendo su fe activa, confían en Dios a pesar de su debilidad. Estas personas, cuando fallan, aceptan su culpa. Cuando tú lo corriges bíblicamente por la palabra, lo primero que te van a decir, oh, yo no lo sabía así, a mí me lo enseñaron así. Y por eso era que no entendía. Yo conozco muchas personas que cuando dicen, wow, yo no lo entendí así. Como yo siempre digo, la palabra está ahí. Ayúdenle a que aprendan, enseñen. Hay pasos comunes en estos procesos de cuando usted comete un error. Cuando una persona comete un error, el deseo de ellos es buscar mejorar y no repetir la misma falta. Y, por ejemplo, Dios te bendiga, hermanita Idalia. Mira, por ejemplo, una persona se convirtió hoy que era pillo hace 10 años atrás. ¿Verdad? Se convirtió hoy. Quiere cambiar su vida. Pero toda su vida le tiran en la cara que es un pillo. ¿Cómo tú crees que una persona así va a cambiar? Si todo el tiempo que va a gozarse la presencia del Señor, esta gente ignorante que se creen que tienen el cielo gano, siempre le van a decir que es un pillo. Siempre lo ven por su pecado, pero Dios no lo ve por su pecado. Dios lo ve por la sangre que limpió, pero nosotros como somos así, tú sabes, medio ciegos y creemos que lo sabemos todo, y ese varón Dios lo va a usar. Si ese era un pillo 20 años atrás, desde hace 20 años no se roba algo, pero todo el tiempo le quieren a recordar eso. Y usted se cree que eso no desanima a las personas. Cuando usted quiere echar para adelante y quiere hacer algo. No, hay momentos que usted tiene la capacidad de hacerlo, pero no lo dejan que haga nada. Dios mío, Señor. Mire, escuche. Hay personas que cuando cometen un error saben reconocer ese error. Y cuando reconocen el error, lo ven sin excusa. Es verdad, lo cometí. Es verdad, el cambio está. Y el problema de esto es que usted ve el error, Dios se glorifica en usted, Dios lo quiere ayudar, pero esas personas que están alrededor de ellos todavía lo van a seguir mirando por ese error. Ese nunca va a cambiar. ¿Qué sabes tú? Hay arrepentimiento verdadero. Sienten el dolor por ese fallo, pero no traten de meterme dolor en cosas que ya están 20 años atrás enterradas en el fondo del mar. Si yo fallé hoy, siento el dolor del fallo, me arrepentí, el Espíritu Santo se contentó, me ayudó a reconciliarme, me ayudó a todo, pero me siguen sacando el pecado de 20 años. ¿Te acuerdas? Como que ahí. Esa es la ignorancia de muchas personas. Y esa es la ignorancia que hay en el evangelio de hoy en día. Como hablé yo del evangelio fariseísta. Las personas que cometen error siempre buscan cambiar y tratar de tomar la mejor decisión correcta.
¿Me entiendes? Pero si no se les ayuda, ¿cómo ellos van a saber que eso está correcto sin tener ayudas? ¿Cómo? No saben. Pero lo bueno es que el arrepentimiento, mira esto, a diferencia del apóstata, el creyente que comete un error puede pedir perdón y seguir su camino. Pero el apóstata no. El arrepentimiento permite que el creyente que comete un error pedir perdón y seguir en su camino en la fe, a diferencia del apóstata que rechaza por completo su creencia previa y abandona oficialmente la comunidad religiosa. ¡Aleluya! Y mira las diferencias claves del creyente que comete el error y de la apostasía. El creyente comete un error o pecado, es temporal si pide perdón. Es temporal, tiene perdón. Pero siente culpa y busca el perdón divino. Una persona que comete un error siente la culpa porque el espíritu lo renalguche. Ellos buscan el perdón, mantiene su fe y continúa en el evangelio. Ahora mira lo que hace el apóstata. Renuncia de forma voluntaria a su fe, rompe los lazos con las doctrinas y sale de la comunidad cristiana de manera definitiva. No hay vuelta atrás, no vuelve. Por eso el proceso del arrepentimiento, que es un reconocimiento, que es aceptar que se hizo algo mal, dolor espiritual, sentir tristeza por sus fallas y los principios si cometió un error. Confesión, que es pedir perdón a Dios o a las autoridades de su congregación. Y entonces ahí es en donde viene el propósito, que es intentar no repetir el error. Y entonces la restauración, que es volver a integrarse por completo al grupo, al cuerpo de fe, a Jesucristo. Por eso aprendamos a diferenciar lo que es el apóstata y lo que es cometer un error bíblico. Usted comete un error bíblico, no lo hace apóstata. Y todavía falta el falso maestro, Dios mío. Pero mira, vamos entonces, porque cuando usted comete un error bíblico hay consecuencias. Y usted tiene que aprender a identificar esas consecuencias porque no todo es un demonio. Si usted comete un error, tienen que haber consecuencias, ¿ok? En la perspectiva bíblica, cometer un error moral o espiritual, mire, trae consecuencias, hermano. Trae consecuencias primeramente espirituales, naturales, como la separación temporal de Dios, la culpa y la necesidad de restauración, aunque las doctrinas cristianas ofrecen perdón mediante el arrepentimiento sincero. Yes. Las primeras consecuencias que hay cuando se comete un error espiritual es la separación del espíritu. Rompe esta separación, rompe la comunicación con Dios, a menos que usted acepte el error de corazón y el espíritu vuelva a reconciliarse con usted. Y a través de esa reconciliación, él le muestra a Dios que verdaderamente en su corazón hubo un arrepentimiento. Pero en el apóstata no hay arrepentimiento. La consecuencia de cometer un error siempre está la culpa, la tristeza, genera cargas emocionales o remordimientos en la conciencia. Yes. La pérdida de paz afecta la tranquilidad interior del creyente, la afecta esa consecuencia. Debemos entender que Dios puede usar estas equivocaciones para madurar o enseñar a la persona. Acuérdese de eso. Porque a veces Dios permite que usted se tropiece, pero es para una enseñanza. Ahora, si usted se quiere quedar en ese tropiezo, ahí está el problema. Ahora, mira cómo usted puede identificar una persona que comete un error bíblico, porque hay que identificarlas y no para mandarlas al infierno. Es para cubrirse. Tú sabes, cuide su mente. Para identificar una persona que comete un error bíblico,
Primeramente debe comparar sus dichos con los textos sagrados. Revisa si saca versículos de contexto, si niega doctrinas centrales como la divinidad de Cristo o si añade reglas humanas. Observa también si sus frutos muestran amor o soberbia. Ahí es que usted va a identificar si la persona está en un error bíblico. Así es que usted lo identifica. Si esta persona señala un error bíblico fuera de contexto, toma un versículo y olvida lo que dice el resto del capítulo. Así usted lo puede identificar. Y de la manera que usted lo identifica es comprobando la verdad con los textos bíblicos, con la Biblia, aunque hay personas que usan textos bíblicos para lastimar como quiera. Y ahí es en donde nos vamos con el falso maestro ya mismo. ¿Me entiendes? Ahí es que nos vamos. Usted debe aprender a comparar esos pasajes, no simplemente el pasaje que está leyendo. Después de esos pasajes o antes de esos pasajes, leer el contexto y después del contexto todo lo tiene que usted leer. Pero siempre usted hágalo con respeto, hermano. Porque si usted quiere respeto, usted tiene que dar respeto también. Ahora vamos con el falso maestro, hermano. Acuérdese que la apostasía no tiene perdón. El que comete un error bíblico no lo hace apóstata ni lo hace falso maestro. El que comete un error bíblico es por falta de enseñanza o porque no le quieren enseñar las cosas bien. ¿Ok? Mira el falso maestro. En la Biblia, los falsos maestros en la Biblia son personas que enseñan mentiras sobre Dios, buscan su propósito, su propio beneficio y engañan a los creyentes. Cuando un falso maestro, el propósito de ese falso maestro es engañarte y beneficiarse. El apóstata no se beneficia más que de la perdición. El que comete un error, cuando se arrepiente, se beneficia del perdón. Mira, la Biblia advierte, hermano, que se disfrazan de personas buenas, pero desvían a la gente de la verdad en Cristo. Señalan para reconocerlos y se vuelven avariciosos a muchas cosas. Usan la fe y la palabra bonita para ganar bienestares materiales o dinero o lo que sea. Eso es lo que hace un falso maestro. No lo vuelve apóstata porque él habla de la fe, pero la tuerce para ganar beneficio, para ensancharse. Porque el apóstata no tiene perdón. Un falso maestro, si se arrepiente, puede tener perdón. Mira, los falsos maestros tienen malos frutos. Sus vidas muestran orgullo, rebaja de autoridad de Dios y malos deseos en lugar de amor y bondad. Enseñanzas falsas. Su vida muestran, como vuelvo y le digo, niegan verdades, claves sobre Jesucristo o cambian el mensaje central del evangelio para agradar a la gente. Agradar a la gente. Por eso es que esta advertencia principal en Mateo 7, 15 y 20 nos dice que Jesús dice que se cuiden de los lobos vestidos de oveja, que se reconocen por los frutos y sus actos. Segunda de Pedro 2, 1 al 3 dice que el apóstol Pablo avisa que introducirán mentiras y que muchos seguirán sus malos consejos, sus malos caminos. Judas 1:4 explica que estas personas se meten en secreto y niegan al único Dios y Señor. Mira, un falso maestro, y esta es la diferencia de un falso maestro y un apóstata.
¿Para qué? Porque ya mencioné la diferencia entre el apóstata y la persona que comete un error. Pero ahora, mira, un falso maestro es una persona que enseña doctrinas falsas o contrarias a la verdad, mientras dice representar una fe, a menudo buscando engañar o ganar, tú sabes, el favor de las personas o ensancharse. En cambio, un apóstata o alguien que se fue a la apostasía es una persona que conocía y profesaba una fe, pero decide abandonarla o negarla por completo de forma consciente. ¿Ve la diferencia del apóstata y del falso maestro? Se parecen en algunas cosas, ¿tú sabes? Pero lo que pasa es que el falso maestro enseña mentiras utilizando la fe para beneficio propio, pero el apóstata niega la fe por completo. La niega por completo. Un falso maestro, mira lo que hace. La enseñanza la distorsiona, la verdad, y la promueve con ideas incorrectas. La intención de ese falso maestro suele buscar poder, fama, dinero a costa de los demás. Y busca posición. Se presenta como una autoridad guía espiritual, pero enseña mentiras. Un apóstata no te enseña nada espiritual. Un apóstata lo que va a hacer es hablarte mal de Dios y hablarte mal de Jesucristo y del Espíritu. Después que lo probó, te dicen que no existe, te hablan bien mal del evangelio por completo. Pero un falso maestro utiliza las mentiras para beneficiarse. A veces utiliza esa misma fe medio distorsionado para ganar el favor de muchas personas. Ahora mira, el apóstata deja atrás la fe o la religión que antes practicaba. El falso maestro sigue con la religión, pero mintiendo y engañando. El apóstata lo deja por completo. El apóstata, negación, rechaza de forma abierta los principios que antes aceptaba. El falso maestro sigue aceptando esos principios, pero distorsionándolos. El apóstata los niega por completo. Ahí abiertamente. Y por eso debemos aprender, hermanos, a diferenciar lo que es un apóstata, lo que es un falso maestro y lo que es una persona que comete error. Y yo voy porque ya estamos terminando, cuáles son las consecuencias de un falso maestro. Y según la Biblia, las consecuencias de los falsos maestros incluyen la condenación eterna, el juicio severo de Dios y la destrucción espiritual quienes lo siguen. En el Nuevo Testamento advierte que ellos mismos se acararán pronta destrucción y su fin será conforme a sus obras. Juicio y destino eterno, condenación. Su juicio ya está preparado de antemano y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro 2:3. El destino final de estos engañadores recibirán una condenación más dura por guiar a otros al error y usar la fe para beneficio personal. Santiago 3:1. El apóstata no te va a llevar a una mentira. Él va a negar y no le va a importar. El falso va a utilizar eso simplemente por mantener ese control para beneficio propio. Y ahí es en donde viene la corrupción moral. Promueve su vida sin santidad, justificando el pecado a la avaricia dentro de la comunidad. ¿Cómo usted puede identificar un falso maestro? Y con esto voy a terminar. La Biblia enseña que un falso maestro se identifica principalmente por distorsionar el evangelio de Jesucristo. Busca ganancias propias, económicas y morales, y un estilo de vida sin fruto espiritual genuino, lleno de soberbia,
se llenan de soberbia, se creen que son mejores. Sus palabras suenan atractivas, pero contradicen la doctrina sana de las Escrituras. No la que yo quiero exponer, sino la que está en las Escrituras. Cuando dice sana doctrina es porque es algo sano para ti. Cuando usted empieza a identificar, usted va a empezar a ver estas señales doctrinales que alteran a la persona o a la obra de Jesús, minimizan su divinidad, su humanidad o lo suficiente de su sacrificio en la cruz. Predican un evangelio diferente, añaden reglas humanas u obras obligatorias para obtener la salvación en lugar de la gracia por la fe. Tuercen las Escrituras, usan un texto fuera de contexto real para justificar ideas personales o errores. Utilizan textos para lastimar a las personas. Las señales en su carácter y motivación buscan dinero y poder, mueven sus ministerios por la codicia, usando la fe como un negocio para enriquecerse. Viven sin control moral. Promueven el libertinaje o justifican el pecado bajo la excusa de la gracia. Son orgullosos y arrogantes, rechazan las autoridades, desprecian el consejo y se creen los únicos con la revelación especial de Dios. Se creen los únicos, nadie se puede ir sobre ellos. Uy. ¿Cómo defenderse de estos engaños? Conoce la palabra. Lee y estudia la Biblia con constancia para destacar lo que es un apóstata, para destacar cuando se comete un error y para destacar un falso maestro, hermano. De la única manera que usted puede destacar y enseñarse es aprendiendo esto. Cuando usted lee la Biblia y usted aprende a examinar los frutos. Observan si en su vida diaria hay humildad y amor verdadero y obediencia a Dios, no solo de palabras elocuentes, no solo de hablar, porque hay muchas personas que hablan lindo, como los fariseos, que de boca para afuera hablaban cosas lindas, pero por dentro estaban podridos. Yo podré decirte cosas elocuentes, pero mi vida muestra esa elocuencia que yo estoy hablando, y así hay muchos. Prueba los espíritus. Compara cada enseñanza con el mensaje central que es Cristo revelado en las Escrituras. Usted no conoce a Cristo. Cristo se le va a revelar a través del Espíritu en las Escrituras, leyendo. Porque hay muchas personas que se creen que el Espíritu Santo va a desprenderte del cuerpo y te va a llevar allá al tiempo donde Cristo pasó y lo que pasó. Mira, este es Jesucristo. No, hermano. Si ya Él se nos reveló en las Escrituras. Él ya se nos reveló en las Escrituras. ¿Cómo es que hizo? ¿De qué manera habló? ¿Cómo trataba a las personas? ¿Cómo enseñaba? ¿Cómo corregía? Él nos enseñó todo eso. ¡Aleluya! De verdad que me he gozado de manera especial, hermano. Espero que se haya gozado también. Porque esto es para gozarnos, esto no es para... Tú sabes que a veces muchas personas, yo sé que van a verlo y esto es algo que... Yo estaba hablando con una persona, hermano, y es una realidad. Este programa solamente es para gozarnos, para tener opiniones, para aclarar cosas. Esto no es para que usted se congregue, usted crea que yo soy su pastor. No, 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 no. Cada cual tiene su opinión. ¿Me entiendes? Los discípulos, cada cual tuvo su opinión. Aquel vio del norte, este vio del oeste. Lo que vio del oeste no lo vio del norte. Yo no puedo hablar algo que yo no he aprendido. Yo hablo lo que he aprendido para gozarnos de manera especial. Por eso es que leo, por eso es que busco, por eso es que me lleno de esto para aprender, no para criticar a nadie, sino para que no me engañen. Porque hay muchas personas que hoy en día viven engañados dentro de la iglesia y no se atreven a hablar porque simplemente le dicen que están
que son apóstatas o que están blasfemando. Mira, si usted no tiene entendimiento de algo, ¿cómo se le va a llamar apóstata? Dios mío, Señor. Pero para adelante y para el cielo. Así que, hermano, apostasía versus un error bíblico versus un falso maestro. Escudriña la Biblia y le mencioné versículos. Usted busque para que perdón, disculpen, apreté un botón ahí sin querer. Usted busque para que nos gocemos de manera especial. Así que, pues, ya veo, nadie ha pedido la oración. Dios les bendiga, Dios los guarde y hasta aquí mi parte. Y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes.